Buenos días, bienvenidos nuevamente al Diplomado de Gestión en Tecnología y Salud. Vamos a ver el capítulo de sensores y traductores del curso de Instrumentación Biomédica. Les recuerdo que estamos en el ciclo 2016-1 y bueno, vamos a empezar con la definición de qué cosa es un sensor y qué cosa es un transductor. Un transductor, como le indica claramente la diapositiva, es un dispositivo que convierte un tipo de energía o señal mecánica, gravitacional, térmica, electromagnética, química u otra en otro tipo de señal, que puede ser del mismo tipo de las mencionadas anteriormente. Este término es muchas veces utilizado para denominar también a un sensor o a un actuador. El sensor, sin embargo, es un dispositivo que convierte un tipo de energía, cualquiera de las vistas hace un momento, en una señal eléctrica. Entonces se podría decir que todo sensor es un transductor, pero no todo transductor es un sensor. ¿Cómo entendemos esto? Bueno, veamos. Aquí pues podemos hacer un conjunto donde pues se encuentran los sensores y un conjunto mucho más grande donde se encuentran los transductores. ¿Correcto? Bien. Ahí está. Entonces, ¿cómo entendemos esto también? Bueno, vamos una caja, por ejemplo, donde indiquemos a un sensor. Ahí está. Que bueno, va a recibir diversas entradas. Va a recibir en entrada diversas señales. De diferente tipo, ¿no? Y hemos dicho que estas señales pueden ser de tipo mecánicas, de tipo químicas, de tipo térmicas, ¿no? Electromagnéticas, etcétera, ¿no? Ahí están diversas entradas, pero en salida siempre va a existir o se va a ser transformada esta señal en una señal eléctrica, ¿no? Repito, la salida va a ser una señal eléctrica. Entonces esa es la característica de un sensor, ¿correcto? Y un transductor pues puede convertir estas señales de entrada en una señal de salida que no necesariamente es eléctrica. Así. Vamos a poner acá transductor. Su salida pues de la misma manera puede ser de diversos tipos, ¿no? Química, mecánica, térmica, etcétera, ¿no? Bien, bueno, aquí hay también etcétera, ¿no? Es decir, cualquier tipo de señal. Bien dicho esto, vamos a continuar. Como la definición es muy grande, pues hay una clasificación bien variada también
de acuerdo, por ejemplo, a la variable medida, los sensores se pueden diferenciar o clasificar en sensor de temperatura, sensor de humedad, de pH, velocidad, aceleración, presión, fuerza y otros muchos, ¿no? También de acuerdo al principio físico, si su principio físico es resistivo, capacitivo, piezoeléctrico, químico, fotoeléctrico, entre otros. Por otro lado, también tenemos de acuerdo a su aplicación, ingeniería, los sensores que nos interesan, militar, industrial, de control ambiental, productos de consumo masivo, etc. Y hay más, ¿no? Que podríamos dar más ejemplos con la participación de ustedes, ¿no? De acuerdo a la emisión de energía también se pueden clasificar en sensores activos y pasivos. Más adelante vamos a explicar en más detalle más este concepto. Continuamos con las definiciones dentro de la elección que nos toca. Entonces, los sensores pueden estar determinados por sus características estáticas y dinámicas, entre las cuales pues vamos a estudiar un poco más las estáticas, porque digamos son más sencillas de entender y también nos interesan más a la hora de adquirir un sensor. Son las que se pueden medir después de todos los efectos transitorios que han estabilizado sus valores de estado transitorio. Más adelante lo vamos a entender mejor. Características dinámicas se ocupan de cuestiones tales como la velocidad a la que varía la salida en respuesta a una alteración del mensurando y cómo se producen estos cambios. Se generan debido a la existencia de elementos de almacenamiento de energía en los sensores. Por ejemplo, inductancia, capacitancia, vibración, elementos térmicos, ¿no? Hay características entonces estáticas y dinámicas. Voy a tratar de explicar esto mejor. Vamos a ver. Bien, entonces, como hemos visto, todo sensor requiere una entrada y una salida, ¿correcto? En muchos casos se puede estudiar el sensor ingresando a propósito una señal de entrada, y esa señal de entrada puede ser de cualquier tipo, la que ustedes quieran, como para estudiar las características del sensor. Pero generalmente cuando se llama excitación del sensor, cuando se excita el sensor con una señal de entrada cualquiera, pues esta señal a veces no es lineal inmediatamente. Vamos a indicar acá, esta es una gráfica en 2 dimensiones, donde aquí podemos ver el tiempo. Vamos a acercarlo un poco. Y aquí vamos a poner la señal de entrada. La señal de entrada al sensor. Entonces decimos que nosotros podemos excitar el sensor con una señal cualquiera. Esta señal de entrada, pues bien, en un tiempo cero, de repente cero, pero en algún momento nosotros queremos darle una señal de entrada de este tipo. Y bueno, esa señal de entrada idealmente sería así, pero realmente no es así. Esta es una función, bueno, es un input lineal, ¿no? Digamos, un input que podría tener un valor. Vamos a poner aquí. Un valor 1 si quieren. Ahí está. Que puede representar un voltio, pero un valor unitario, ¿no? Vamos a cambiar de color para enseñar cómo sería la señal real. En realidad no es así. La señal verdadera sería de esta manera. Fíjense, cuando se ingresa un input de valor 1, realmente en el sensor se siente de esta manera. Bueno, dependiendo también la señal, ¿no? Y luego se va estabilizando. Ya está. Entonces vemos aquí que realmente el input no es siempre un valor constante como en el color negro, sino el input va a tener valores que se llaman transitorios. Entonces
hay un tiempo en que podemos ver que la señal se está estabilizando, más o menos. Más o menos el tiempo sería por aquí. En este intervalo antes de la línea del tiempo, vamos a llamarle T1 si quieren. Antes de T1, la señal se encuentra en estado transitorio y pasado T1 se encuentra en estado estacionario. Entonces, las características estáticas se miden cuando ya han pasado todos los transitorios de las señales que excitan al sensor. Y las características dinámicas se miden siempre cuando hay variación de la entrada, ¿no? En estados transitorios, cuando la señal de entrada no es constante, como la curva de color negro, ¿no? Se puede dar en una señal de entrada una función seno o coseno, por ejemplo, una función cualquiera, ¿no? Vamos a escribir cualquier otra función. Una función de entrada que sea, se me ocurre así, por ejemplo. Entonces, ante estas funciones se evalúan las características dinámicas del sensor, y todas aquellas funciones que sean estacionarias o constantes van a permitir medir las características estáticas del sensor. Bien, espero que se haya entendido esto de las características estáticas y dinámicas. Entonces, por el momento nos interesa con mayor grado las características estáticas. Vamos a ver algunas. Por ejemplo, habíamos hablado de la exactitud y la precisión. Yo creo que ya todos ustedes se recuerdan la exactitud y precisión a estas alturas, ¿no? No vamos a repetir. Entonces vamos a hablar de la siguiente característica, que es la repetibilidad, ¿no? La repetibilidad de un sensor es aquella característica que me indica digamos, cuando se varía el mesurando o la señal de entrada a un sensor, qué capacidad tiene el sensor de repetir ese resultado con la misma entrada, ¿no? Eso es repetibilidad. La reproducibilidad es aquella característica en la cual se puede reproducir un mismo ensayo bajo diferentes circunstancias, en intervalos de tiempo. Por ejemplo, se mide una vez, luego se mide una siguiente vez, el mismo mesurando, y luego se mide, digamos, después de un tiempo mayor. Entonces se puede reproducir el mismo valor de salida cuando las condiciones, digamos, con el tiempo pueden haber cambiado para el mensurando, ¿no? O el mismo mensurando en diferentes intervalos de tiempo se han medido y se puede reproducir la misma lectura del sensor. La estabilidad es esa capacidad del sensor de mantener el mismo valor medido a pesar de que se hayan cambiado las condiciones que podrían ser condiciones ambientales o las condiciones del ensayo, ¿no? Siempre midiendo el mismo mesurando, ¿no? Pero habiéndose cambiado estas condiciones, pues el sensor es capaz de dar la misma lectura. ¿Correcto? Bien. El error pues ya lo habíamos visto, es la diferencia entre el valor real y el valor medido del sensor. También en algunos textos lo definen como una característica estática, ¿no? Bueno, otras características o condiciones que se dan son el ruido, que también ya habíamos visto las fuentes de ruido en un ensayo, ¿no? En una lectura de campo. Veamos lo que es deriva. La deriva también se le llama offset del sensor en algunas ocasiones. Es digamos, es la variación de la lectura del sensor cuando en el input hay un cero de señal y el sensor tiene una variación. Veamos cómo es esto.
Veamos ahora más características estáticas como el ruido. También está indicado como una característica estática, pues existen diferentes factores que alteran la señal, inclusive factores externos, que los hemos denominado ruido. Ya hemos hecho la definición de ruido, hemos dado algunos ejemplos para el caso de electrocardiografía, por ejemplo. Hemos identificado diversas fuentes de ruido de la señal. Es aquella señal que no nos interesa, a eso se llama ruido. Bien, pues aquella parte de la señal, ¿no?, que se puede eliminar también con la aplicación de algunos filtros, ¿no? Entonces también tenemos como siguiente término o característica la deriva, ¿no? La deriva se puede definir como una alteración de la señal de salida del sensor cuando en entrada está recibiendo una señal cuyo valor es cero o una señal constante, ¿no? Entonces, y puede ser atribuida también a la edad, a la, digamos, a la no estabilidad de la temperatura ambiental, la contaminación, la degradación del material, etc., ¿no? ¿Cómo entendemos esto? Vamos a ver. Siempre utilizando las gráficas en 2 dimensiones. Vamos a hacer algo así, más simpático. Ahí está. Vamos a cambiar de color. Acá siempre es el tiempo. Vamos a medir todo en escala temporal. Y aquí vemos la señal de salida del sensor. Y por aquí vamos a ver la señal de entrada. Entonces vamos a usar otro color. La señal de entrada dijimos que podría ser un valor constante en algún momento y que pase en otro momento, pues se vuelve cero. Entonces el sensor, ¿qué pasaría del lado del sensor? Bueno, el sensor tendrá una respuesta a este valor constante, pero en algún momento esa respuesta al valor constante se empieza a ir y empieza a subir, o puede ser que baje, ¿no? Pero eso a esta variación se le llama deriva. ¿Qué pasa cuando empieza la respuesta cero de la entrada? Pues en salida muy posiblemente no sea cero y empiece a descender. Entonces hay bastante variación en este caso, ¿no? La deriva es grande cuando en la entrada es un valor constante y la salida también, perdón, o en la entrada es un valor cero, ¿no? A esta característica se le llama deriva. También puede ser eliminada mediante la aplicación de algunos operadores matemáticos. Bien, la selectividad se da pues o se mide o es de más interés en sensores químicos, ¿no? Por ejemplo, ante la presencia de diversos componentes, un sensor químico es selectivo a uno de ellos solamente, ¿no? Entonces, a eso se le llama selectividad de un sensor. La sensibilidad es la respuesta del sensor, cómo varía la respuesta del sensor ante la alteración de la entrada. Vamos a ver cómo es esto. Es muy sencillo de explicar, siempre con una gráfica, pero en este caso vamos a hacer la gráfica de entrada y salida. Entonces, pero aquí vamos a poner ya no el tiempo, sino la entrada. Ahí se ve mejor, y acá la salida. Bien, vamos a cambiar de color. Entonces decimos que
ante una alteración de la entrada, cómo varía la salida del sensor. Digamos que aquí este sensor tiene una sensibilidad y aquí este sensor tiene otra sensibilidad. Vamos por aquí. Aquí hay otro sensor con diferentes sensibilidad, digamos a diferentes variaciones de la entrada. Existe también diferente, la salida es alterada de manera diferente, ¿no? Como vemos aquí. La entrada crece y la salida crece de otra manera. No siempre van a crecer, digamos, constantemente, inclusive estas líneas parecen cuasi rectas, ¿no? Pero no necesariamente, ¿no? Por ejemplo, vamos a poner, aquí tenemos otro tipo de sensor, ¿no? Hay diferentes comportamientos del sensor, pero en este caso este sensor que acabo de dibujar, digamos, el sensor de color azul, es un sensor con una sensibilidad variable, ¿no? Porque aquí vemos que la sensibilidad es grande, pero aquí decrece bastante, ¿no? Entonces podemos ver diferentes comportamientos de los sensores. Bien, continuemos. Entonces también hay otra característica que nos interesa, también denominada estática, es la histéresis. La histéresis es aquella característica que me indica, vamos a ver, que en este caso vamos a poner aquí la entrada, y nuevamente aquí la salida, ¿no? Bien, vamos a ver un comportamiento de histéresis. Cuando la entrada empieza a crecer, vamos a cambiar de color para que se entienda mejor. Ya está. Cuando la entrada empieza a crecer y la salida también empieza a crecer, entonces crece de alguna manera ya conocida por el sensor. Muy bien. Pero cuando hablamos de histéresis, imagínense que llegando a este punto la salida empieza a, perdón, la entrada empieza a decrecer. ¿Qué pasaría? Todos esperarían que el camino que recorra sea el mismo del color rojo. Sin embargo, esto no sucedió. A este comportamiento del sensor se le llama histéresis, ¿no? Entonces, podrían verlo en experimentación cuando experimenten, pues, como una fuente de error. Sin embargo, no es así, es un comportamiento estático que le llaman histéresis. Bueno, el rango ya es algo conocido por ustedes. El rango de un sensor es la diferencia entre la máxima lectura menos la mínima lectura que puede captar ese sensor en el parámetro que se está leyendo, ¿no? Hemos visto entonces algunas características estáticas. Faltaría, aquí podría agregar la resolución. No he puesto a propósito porque la resolución generalmente se confunde un poco con la precisión, ¿no? En términos de definición es casi lo mismo. La diferencia es que en cuanto a resolución podríamos hablar de resolución temporal y resolución espacial. Entonces allí es donde se diferencia con la precisión. Sin embargo, también es la diferencia entre dos medidas cercanas, ¿no? La mínima diferencia entre dos medidas. Esa es la resolución, esa es la precisión. Bien. Entonces habíamos visto que hay diversos tipos de sensores.
sensores de tipo resistivo, sensores de tipo capacitivo, sensores de tipo piezoeléctrico, ópticos, ultrasónicos, químicos y biosensores. Esos son los sensores que vamos a tocar, digamos. En la lección de hoy se ha dividido de esa manera para un mejor entendimiento, ¿no? Y hay varias clasificaciones, pero digamos, yo he preferido dividirlo, clasificarlo de esa manera para un mejor entendimiento de ustedes. Bien, empecemos con los sensores tipo resistivo, que son los más sencillos, pues basan su respuesta o su comportamiento en base a la ley de Ohm. Que dice la ley de Ohm que existe una dependencia entre la corriente y el voltaje que circula por un elemento, en este caso el sensor, y esa constante se le llama resistencia. Entonces, gracias a esa característica que la descubrió Ohm, o que lo estudió Ohm, se obtiene una respuesta lineal, en este caso, o cuasi lineal. Se utiliza para múltiples aplicaciones, a pesar de que es un solo principio, las aplicaciones son múltiples, ¿no? Por ejemplo, medición de distancia, posición, esfuerzo, flexión, fuerza, entre otras aplicaciones. Existen variedades de tamaños y formas y rangos para este sensor. Bueno, eso va a ser un tema que va a determinar también la elección del sensor, ¿no? Entonces, pero nosotros podemos aprovechar la característica de que estos sensores se utilizan como potenciómetros, ¿no? Como tienen respuesta lineal, es también, digamos, de alguna manera muy práctico utilizarlos, muy sencillos en experimentación, ¿no? Por ejemplo, ¿cuál es el principio que se usa en un sensor resistivo? El principio es muy simple, es como vemos aquí, el principio de un partidor de tensión, ¿no? Un divisor de tensión, ¿no? Donde parte de la resistencia de este circuito es la resistencia del sensor y la otra es una resistencia estática, ¿no? De valor conocido, y pues parte del voltaje que tiene esta pila o esta batería es captado por el sensor y otra parte del voltaje lo obtiene la resistencia. En este caso, si se dan cuenta, estos circuitos son equivalentes. El sensor actúa como un potenciómetro. Bueno, entonces a continuación estoy mostrando algunos tipos de sensores resistivos con respuesta lineal. Vamos a ver uno por uno para que se entienda mejor. Bueno, empecemos por más sencillo. Este de aquí pues es un potenciómetro común silvestre que todos nosotros conocemos, que funciona como una perilla, ¿no? Esta perilla es la que gira y hace que en los terminales varíe también la resistencia con el giro de la perilla. ¿Por qué se le llama sensor este potenciómetro si todos lo conocíamos como potenciómetro? Bueno, la señal mecánica, que es el giro de la perilla, se está convirtiendo en una señal eléctrica, que es la resistencia, ¿no? Entonces, cuando hablamos de salida de un sensor, se puede variar o hablar de los valores de voltaje, corriente y resistencia. Cuando cualquiera de esos tres valores va a variar, pues hablamos de salida eléctrica o hablamos de un sensor. Hablamos de un sensor, ¿correcto? Bien, en este caso es un potenciómetro cuya señal de entrada es el giro, pero aquí vemos otro potenciómetro cuya señal de entrada es el movimiento lineal de esta perilla también, ¿no? Entonces aquí tenemos el tope máximo y el mínimo, y aquí los terminales de salida, ¿no? ¿Correcto? Es un potenciómetro lineal, varía la longitud, desplazamiento, ¿no? Entonces también es un parámetro mecánico que es transformado en una señal eléctrica. Veamos por aquí. Es un sensor, este sensor de repente muchos de ustedes lo conocen, es un sensor que varía su resistencia en función de las características luminosas del medio. Es decir,
cuando hay luz tiene un comportamiento y cuando no hay luz tiene otro comportamiento, es decir, varía su resistencia en base a este comportamiento, ¿no? Son famosos LRD, ¿no? Los famosos LRD. Seguimos con las definiciones de estos sensores resistivos. Encontramos a este sensor que se llama un flex sensor, cuya característica es variar su salida en resistencia con el ángulo de flexión que tiene esta tira, ¿no? Entonces, la respuesta también es cuasi lineal, no es perfecta, pero hay una variación grande en la flexión que se le puede dar a esta tira con la resistencia en salida en sus terminales. Pero también es un sensor lineal. De la misma manera, estos sensores también son lineales. Estos son sensores de presión. Vienen en diferentes tamaños. Varían su resistencia en salida ante la presión que uno ejerza en el área que se encuentra aquí, ¿no? Por eso es que tienen diferente área para diferente aplicación. Bien, continuando con nuestros sensores, nuestra lección de sensores, en este caso resistivos, vemos en la parte inferior izquierda el potenciómetro de membrana, que puede ser lineal o circular. Este potenciómetro pues es bastante interesante, pues funciona con el tacto, ¿no? Simplemente existe una punta o tip que puede recorrer esta longitud del sensor y va a ocurrir una variación en la resistencia de sus terminales. De la misma manera, el recorrido del tip puede ser circular. En ese recorrido se va a notar también una variación de la resistencia de sus terminales. Bien, entonces estos son algunos de los sensores resistivos que les puedo mostrar. ¿Dónde pueden encontrar más información? Hay una página web en el link que vamos a ver a continuación. Sí, aquí está. La página de Sparkphone Electronics. Es el primer link que ven aquí. Entonces aquí pues existe una serie de componentes que se pueden adquirir, pero digamos de interés por el momento son los sensores, ¿no? Por ejemplo, vamos a buscar entonces, aquí están los sensores de flexión que están designados por su longitud en pulgadas, ¿no? Los que acabamos de ver también resistivos. Aquí hay otro tipo, el mismo sensor pero de una mayor longitud. Acá están los sensores de fuerza también, o también de presión. Yo les llamo de presión porque en realidad pues el principio es la presión, ya que tiene que ver con el área, ¿no? Aquí vemos el mismo sensor, pero en este caso el área es circular, acá el área es cuadrada, este tiene mayor área y este tiene menor área, por lo tanto también sus características van a variar. Vamos a ver, por ejemplo, si hacemos clic en uno de ellos, pues vamos a encontrar sus fotografías con sus dimensiones, ¿no? Y también sus hojas de datos. A ver, más fotografías por el lado posterior y hojas de datos. Vamos a ver. En este caso es una hoja de datos que es como una guía para todo tipo de estos sensores, ¿no? Los FSR. Voy a abrirlo mejor en una ventana nueva. Y acá hay un tutorial cómo utilizarlos. Hay bastante información disponible. El código inclusive si lo hacen en una placa tipo Arduino.
les decía, ¿no? Existe una guía para todos estos tipos de sensores donde se encontrará la información necesaria para su uso, ¿no? Fíjense, la respuesta es lineal, pero en cierto rango, ¿no? Como les decía, pues no todos los sensores tienen respuesta lineal perfecta, entonces hay que ver en qué rango se va a utilizar, ¿no? Y si en ese rango que queremos utilizarlo, la respuesta es lineal. Más curvas del sensor. Correcto. Entonces aquí se pueden descargar. Y bueno, todo lo que hemos definido, ¿no? La precisión, el error. Todo está generalmente en las hojas de datos de los sensores. Las dimensiones. Este otro tipo de sensor también, las dimensiones. El material con el cual está fabricado. Digamos el espesor del sensor. El intervalo de fuerza, el rango del sensor, es muy importante. Todo lo que hemos hablado se encuentra siempre en las hojas de datos de los sensores. Entonces es muy importante navegar un poco por este tipo de páginas. Más adelante hablaremos de otras más. Vamos a ver qué otros sensores. El sensor de membrana, ¿no? Vamos a ver si lo encontramos. No está inmediatamente, pero lo podemos buscar también. Si lo encontramos, aquí está. Los potenciómetros de membrana, ¿no? El que hemos visto aquí hay uno de 200 milímetros, por ejemplo. Vamos a ver. Aquí está el tip del cual les hablaba, que es simplemente una punta metálica con, digamos, su base metálica con una punta de plástico, ¿no? Para no dañar el sensor. Entonces, el tip y el sensor tienen que trabajar juntos. Ahí están las dimensiones. Aquí dice 200 milímetros, se refiere a la parte sensible del sensor, ¿no? La parte sensible, que es en color blanco. Eso es de 200 milímetros. Y obviamente pues su datasheet, ¿no? Datasheet o hoja de datos, que podemos descargar también de manera muy sencilla y gratuita, ¿no? Vamos a esperar que carguen. Acá hay otras variantes, otros sensores similares. En esta página podemos encontrar mucho de esto, ¿no? Los RLD o fotocelda. Bien, ahí ya debe haber cargado. Ahí está. Y las variantes de este sensor, ¿no? Del acuerdo si el recorrido es lineal, circular o en forma curva. Y aquí está el tip, ¿no? Tienen muy buena respuesta y he utilizado estos sensores en alguna ocasión. Bueno, hay más información, dimensiones, características, diferentes variantes del mismo sensor, ¿no? Y aquí está el tip, ¿no? Tiene un resorte interno que le permite también deslizarse en este sentido para no dañar al sensor, ¿no? Porque es una membrana suave, ¿no? Puede que se dañe con el uso. Aquí estos son sus materiales constituyentes. Bueno, entonces información hay bastante en internet, está disponible en esta página. Y regresamos a la lección para continuar viendo otros tipos de sensores. En la página que les he mostrado no solamente hay tipos de sensores resistivos, sino también de los demás sensores que vamos a ver a continuación. Bueno, aquí hay más sensores resistivos. Están, por ejemplo, las valgas extensiométricas, ¿no? O strain gauges. Por ejemplo, estos sensores, ¿para qué sirven o cómo se usan? Bueno, reciben como entrada una elongación o un cambio de longitud muy pequeña
y en salida van a cambiar su resistividad. La forma de uso de estos sensores es a través del puente Weston, que lo vemos aquí, ¿no? Se conectan cuatro resistencias, una de ellas corresponde al sensor o a la valga, y pues aquí vamos a obtener el voltaje en salida, ¿no? Y bueno, aquí está la fórmula para poder obtener el voltaje en salida a partir de el voltaje de entrada y la variación de la longitud cuando se usa este sensor. La variación obviamente es muy pequeña, puesto que va adherida, la forma de uso del sensor es adhiriendo su superficie a un material que puede ser un metal, y obviamente pues la variación de longitud o de elongación de este material es muy pequeña, no se espera una gran variación. Sin embargo, en lectura este sensor es capaz de discriminar esa lectura y obtener un valor en salida. Se usa mucho en balanzas, ¿no? En balanzas donde este material sería el parante de las balanzas, y bueno, cuando recibe un peso pues hay una pequeña deformación también de este material, y esa deformación se va a traducir en un cambio de resistencia. Por eso se le llama valga extensiométrica. Bien, digamos, el otro referente para los sensores de fuerza es las celdas de carga, ¿no? Que voy a dejar un poco como tarea para que ustedes averigüen de qué se trata las celdas de carga, ¿no? Hay mucha información en internet, pero sería una alternativa a usar las galgas extensiométricas. En cuanto a experimentación, yo recomiendo usar las galgas en vez de las celdas de carga. El uso es el mismo, pero la galga tiene un valor mucho menor, ¿no? Bien. Pasemos a otro tipo de sensores. Hay sensores que operan bajo el principio capacitivo. Repasemos un poco este principio. El principio capacitivo se basa en la acumulación de energía o de carga cuando existen dos placas metálicas o placas conductivas, ¿no? E internamente un material dieléctrico separado a una distancia d, y las placas tienen que tener un área A. Entonces, pues esta es las fórmulas que utiliza, digamos, este material, ¿no? Donde en este caso X es la distancia de las placas, E es la constante dieléctrica y A es el área de las placas, ¿no? Por lo tanto, la carga puede ser determinada en base al voltaje también que está tomando este sensor o este capacitor, ¿no? Este principio se usa para medir movimientos o pequeños movimientos, desplazamiento, fuerza, presión, hasta temperatura, ¿no? Vamos a ver algunos ejemplos. Bien, aquí algunos ejemplos del uso de sensores capacitivos. Por ejemplo, en celulares se utiliza mucho este principio, dado que a veces sin necesidad de tocar la pantalla pues se espera una reacción del celular. Se utiliza entonces el principio capacitivo. ¿Cómo es este principio? Aquí está ilustrado en la figura del lado derecho. Cuando se acerca un material no conductivo o dieléctrico a las placas, porque el sensor capacitivo en su parte terminal está formado de dos placas, al acercarse un material dieléctrico se mejora la constante dieléctrica y el sensor funciona como un capacitor y funciona de manera correcta. Internamente este principio es detectado, o este efecto es detectado mediante un oscilador. Entonces, ¿qué sucede? Que varía la frecuencia dentro del oscilador cuando se acerca a un material no conductivo o un material conductivo, como es este caso. Cuando se acerca un material conductivo a un metal, el objeto se suma para formar dos condensadores.
en vez de que las líneas sean continuas de A hacia B, se forman dos condensadores en A y en B. Entonces el objeto no se comporta como un capacitor, sino se comporta como un conductor, básicamente, ¿no? Como si no hubiera una continuidad de repente de metales, simplemente conduciendo, no siendo un capacitor. Y esto también es detectado a través del oscilador que les hablaba. Internamente tiene un oscilador, ¿no? Otra aplicación pues es los sensores capacitivos tienen esta forma física constructiva, ¿no? En la cual pueden detectar diversos materiales, ¿no? La presencia o no de diversos materiales. En este caso este sensor se utiliza para detectar o no presencia, y no es necesario tener contacto con él, simplemente es acercarse a unos milímetros, ¿no? Entonces reiteramos que el sensor capacitivo pues aprovecha el principio del aumento de capacitancia, teniendo en cuenta la constante dieléctrica del medio, el área y la distancia entre las placas conductoras. Aquí vemos que la capacitancia disminuye cuando la distancia es mayor, y la capacitancia aumenta cuando el área de las placas es mayor también. Esto limita un poco la forma constructiva de los sensores, ¿no? Claro, porque tienen que ser lo más pequeños posibles en el caso de sensores biomédicos. Y esto tiene incidencia directa sobre la carga almacenada, que está en función del voltaje y la capacitancia. Este voltaje tiene que ser constante. Bien, pasemos ahora a los sensores inductivos. Para ello es necesario explicar que un inductor es un elemento pasivo que es capaz de almacenar energía en un campo magnético. Es bien sencillo, pues recordando la ley de Lenz, ¿no? Recordando la ley, esta ley, vemos que cuando hay un arrollamiento de una bobina de cobre y pasa una corriente por ese arrollamiento, se forma un campo magnético. Para fabricar un sensor inductivo es bien sencillo, se fabrica un enrollando una bobina de alambre alrededor de un núcleo que es un aislante o un material ferromagnético. Un campo magnético se establece cuando la corriente fluye a través de la bobina. Y bueno, aquí hay una pequeña fórmula que tiene que ver con la inductancia. La inductancia está afectada por el número de vueltas de la espira, el factor de forma, que es un factor geométrico, y la permeabilidad del medio. No vamos a entrar a detalles, pero simplemente quiero que vean de dónde parte esto, ¿no? Y algunos ejemplos, pues, utilizados en biomédico, ¿no? El famoso LVDT, ¿no? Es un transformador un transformador lineal variable diferencial, ¿no? LVDT. ¿Por qué se llama variable y por qué es diferencial y por qué es lineal? Ahora voy a pasar a explicar, ¿no? En principio es un transformador porque vemos diversas espiras con un primario y un secundario formado por la letra B, ¿no? Hay una bobina, un arrollamiento de bobinas primaria y dos arrollamientos de bobinas secundarias con la letra B. Por eso se llama transformador. Es lineal porque, de acuerdo a su forma constructiva, la respuesta es muy buena, es lineal. La respuesta de este sensor es muy buena, ¿no? Es diferencial porque las bobinas de salida de la letra B se han construido de manera inversa, ¿no? Y si se dan cuenta, este arrollamiento y este arrollamiento se encuentran invertidos, de tal manera que en la salida la respuesta sea la resta de uno menos el otro, porque tienen un arrollamiento invertido, ¿correcto? Entonces el voltaje va a ser la diferencia de este voltaje menos este voltaje, ¿no? Por eso es diferencial. Y bueno, es variable porque aquí se encuentra un núcleo metálico que desliza linealmente, como vemos aquí, y su respuesta se da
en función a la posición que se encuentra este núcleo metálico. Si el núcleo metálico se encuentra al centro, exactamente al centro, la intensidad de campo que va a ir sobre esta bobina y sobre esta bobina va a ser la misma. Y al encontrarse al centro, y además que estas dos bobinas tienen signo contrario, el resultado se va a restar y la salida va a ser 0. En este caso en voltaje, ¿no? 0 voltios. Si el núcleo se mueve hacia un lado o hacia otro, la salida va a ser diferente de 0 porque una bobina va a tomar más fuerza o va a tomar un mayor voltaje que la otra, ¿no? Como consecuencia de ese movimiento. Por lo tanto, aquí va a variar. Y dado que tienen diferentes signos, pues se va a poder detectar si el movimiento es hacia un lado o hacia el otro. ¿Correcto? Bien, es muy utilizado para detectar movimiento y posición. Otra aplicación que utilizada pero con menos frecuencia en biomedicina es la platismografía de inductancia variable, ¿no? Que vemos aquí. En este caso se utiliza para estudiar la variación del volumen durante la respiración, del volumen de los pulmones durante la respiración, que viene a ser el volumen de aire, ¿no? Inspirado. Entonces, ¿cómo se mide esto? Pues cuando nosotros inspiramos aire, pues generalmente el volumen de los pulmones aumenta y esa variación de forma es detectada aquí con un cambio de voltaje porque hay un cambio de la inductancia, ¿no? Y aquí se ven en este caso para la inductancia del abdomen y en este caso para la inductancia del pulmón, ¿no? Entonces hay dos factores y se detecta el cambio de inductancia en ambos casos. ¿Y por qué cambia la inductancia cuando cambia la morfología en la respiración? Recordemos que aquí hay un factor de forma en la inductancia, ¿no? G. Al cambiar el factor de forma también va a cambiar la inductancia y por lo tanto esto se puede captar mediante estas inductancias. Es decir, el volumen se puede captar mediante estas inductancias y esto, digamos, no es muy difundido para platismografía. Sin embargo, existen diversos artículos de investigación los cuales lo han utilizado con éxito, ¿no? Y ha sido probado también. Bien, pasemos al principio piezoeléctrico. Los sensores de tipo piezoeléctrico utilizan materiales capaces de producir voltaje en respuesta a una fuerza mecánica aplicada y tienen el principio de hacerlo de manera viceversa, es decir, a partir de un voltaje producen una fuerza, pudiendo ser configurados también como actuadores, ¿no? Entonces, dentro de los materiales utilizados tenemos los cristales piezoeléctricos y los cerámicos piezoeléctricos, ¿no? Y muy utilizado en biomedicina van a ver el cuarzo como material, ¿no? De piezoeléctrico. Las aplicaciones, bueno, se utilizan en medicina física, en los ultrasonidos, por ejemplo, para terapia ultrasónica, la rehabilitación. Se utiliza en fonocardiografía para escuchar los sonidos que producen la apertura y cierre de las válvulas cardíacas durante el funcionamiento normal de un corazón. Se utiliza también, bueno, en este momento todavía a nivel de investigación no se encuentra muy difundido, pero también existen sensores piezoeléctricos que permiten medir la presión arterial de manera no invasiva, ¿no? Y eso sería un gran avance, ¿no? Pero estudiar estos materiales, digamos, desde el punto de vista matemático es a veces un poco complejo porque se requieren de una serie de factores que debido a su principio físico y químico de los mismos, pues su comportamiento se ve afectado de diversos factores. Aquí vemos pues una fórmula muy simplificada del comportamiento del sensor piezoeléctrico. No voy a entrar en detalle, sin embargo, sí es necesario que de repente lean un poco para entender mejor cuál es el principio
o si quieren ahondar, pues también en algún proyecto que ustedes tengan, pues pueden buscar información que existe de manera disponible en la biblioteca de la universidad o en internet acerca del principio de estos sensores, ¿no? Entonces, en resumen, si el sensor piezoeléctrico se encuentra libre, sin afectación de carga, pues no produce nada en su exterior. Si hay una afectación de carga, es decir, se encuentra con presión, por ejemplo, como en este caso, existe una respuesta en voltaje en salida. Por el contrario, si existe una alteración mediante tracción, fuerzas de tracción, también existirá una alteración de la carga, ¿no? Y se traducirá en voltaje. Bien, este principio es muy utilizado para diferentes sensores, por ejemplo las celdas de carga piezoeléctrica, los transductores ultrasónicos como vimos hace un momento. Hay unos sensores de Big voladizo para detectar la vibración, es decir, aquí están los terminales donde se puede captar el voltaje y este elemento se sujeta de algún lado, de este lado, y el otro lado se encuentra en voladizo y mide la vibración. Esa vibración se va a traducir en voltaje, en variación de voltaje. Bien, son algunas de las aplicaciones. Más adelante veremos más aplicaciones del sensor piezoeléctrico. Tenemos también los sensores activos. Entonces aquí, como les dije, vamos a explicar la diferencia entre un sensor activo y un sensor pasivo. ¿Correcto? Hasta el momento los que hemos visto son sensores, los ejemplos que hemos visto son sensores pasivos. Y en este momento voy a mostrar lo que son sensores de tipo activo. Entonces, un sensor activo es un sensor cuya respuesta es leída en función a una señal que el mismo sensor ha generado. ¿Correcto? Por ejemplo, el sensor infrarrojo, el sensor láser o el sensor ultrasónico. Y la característica común que tienen estos sensores es que reciben una alimentación y con esa alimentación de energía generan una señal. Cuando esta señal es generada, pues el sensor aún no lee nada, sino va a leer la respuesta que tiene de un medio esta señal generada. ¿Cómo se explica mejor esto? Vamos a la pizarra. Entonces vamos a dibujar un sensor. Aquí está nuestro sensor. Y digamos que aquí tenemos la entrada y aquí el que genera la salida. Bien, entonces el sensor de tipo activo genera una señal de entrada. Bueno, recibe obviamente una alimentación, ¿no? Recibe una alimentación en voltaje, ¿no? Está. Recibe una alimentación en voltaje y genera una señal. Puede ser de diversos tipos, genera una señal. Esta señal pues va a interferir con un medio. Digamos que es una pared. Vamos a cambiar de color. Generar interacción con un medio. Y al llegar a incidir esta señal de entrada contra este medio, pues genera una señal de rebote. Vamos a cambiar de color. Genera una señal de rebote. Genera una señal de rebote que se dirige hasta, o que es captada por el mismo sensor. Entonces, para que funcione este sensor necesita generar una señal él mismo y captar la respuesta de esta señal ante un medio. Cuando sucede esto, decimos que el sensor es un sensor activo.
Entonces aquí les he traído una serie de sensores activos, como el sensor de ultrasonido, el sensor infrarrojo y el sensor láser. Veamos, aquí pues te indica transmisor y receptor. El R siempre está por receptor, entonces él es el que recibe la señal, aunque a veces no es posible distinguirlos. Igual aquí en el datasheet de cada sensor se indicará pues si es de tipo, cuál es el sensor y cuál es el emisor y cuál es el receptor. Lo de aquí, ¿no?, en su datasheet. Y en el caso del sensor láser, pues aquí sí es claramente cuál es cuál, ¿no? En este caso se emite una señal láser. El láser se ve aquí claramente, ¿no? Y esta es la cámara que capta la respuesta de este sensor. Bien, entonces aquí tenemos diferentes tipos de sensores utilizados también en la práctica clínica. Bueno, cuando se quiere verificar un alineamiento, distancia, ¿no? Por ejemplo, para los equipos de radioterapia es muy importante saber dónde va a incidir la radiación, por lo tanto se usan también sensores de tipo láser, ¿no?, para verificar dónde se está generando la radiación. Vamos a ver, aquí está la aplicación del sensor infrarrojo. El sensor infrarrojo, en este caso al menos este tipo de sensor, su principio es, pues como dije, existe un emisor y un receptor. El receptor pues es el que recibe esta señal luminosa cuando la luz incide sobre un medio reflectivo, ¿no? Cuando no recibe esa señal, pues simplemente no hay captura de señal, por lo tanto no hay salida, ¿no? Fíjense, aquí está el emisor, que no es otra cosa que un LED, en este caso un LED infrarrojo, que no se encuentra dentro del rango visible, y también un receptor selectivo para el rango del infrarrojo, y aquí se encuentra la señal de salida, ¿no?, y aquí está la alimentación. Esta aplicación, pues de repente todos han visto alguna vez las competencias de autoseguidores de líneas, cuando hay competencias de robots, ¿no?, a nivel de universidades que utilizan sensores infrarrojos para seguir la línea blanca sobre una superficie negra, ¿no? Son utilizados para aplicaciones de ese tipo, ¿no?, cuando hay presencia o no de una superficie reflectiva. Son sencillos de utilizar. Bien, entonces esos son los sensores de tipo activo. Pasemos a los sensores de temperatura. Los sensores de temperatura, pues los más utilizados son las termocuplas a nivel general, ¿no? Bueno, cada aplicación pues tendrá un mayor uso de uno u otro, ¿no? Por ejemplo, para sensores de pie se utilizan mucho los termistores. No obstante, se utilizan también en la práctica clínica las termocuplas, ¿no? Por ejemplo, para los esterilizadores a vapor se utilizan mucho las termocuplas. La termocupla en general tiene una respuesta, como ven aquí, casi lineal, ¿no?, de temperatura en función del voltaje, ¿no? Entonces son muy utilizados, ¿no? ¿Cuál es su principio? El principio, como su nombre lo indica, hay dos materiales, son materiales especiales, no puede ser cualquier material. Por eso el material utilizado en las termocuplas va a definir el rango de temperaturas a la cual va a trabajar, ¿no? Dos materiales que son unidos en sus extremos hacia la parte sensante, ¿no? Entonces, ¿cuál es el principio de estos materiales? Cuando están unidos, que generan
en sus terminales una variación de voltaje cuando existe una variación de temperatura. Por eso se llaman termocuplers. También les llaman bimetálicos, ¿no? Bueno, existen dos materiales, ¿no? Entonces, existen muchas aplicaciones. De repente, en un momento presento algunos ejemplos de termocouplers, pero para no seguir ahondando más en el tema, hablemos de los termistores, ¿no? Los termistores son unos sensores de temperatura cuyo rango también puede ser de tipo exponencial, tienen un buen rango. Su respuesta, como dije, es exponencial, puede ser positiva o puede ser negativa, como vemos aquí, y varían su resistencia en función de la temperatura. Otro sensor de temperatura muy estudiado y muy común en diversas aplicaciones es el RTD. El RTD está por detector de temperatura resistivo y también tiene una respuesta pues lineal o cuasi lineal dependiendo del tipo de material con el cual está fabricado. Su fabricación es especial porque requiere pues de ciertos procesos, tiene una forma constructiva muy particular donde intervienen varios elementos como vemos aquí en la figura, ¿no? Hablemos de los RTD. Como habíamos indicado, pues tienen una respuesta cuasi lineal en cierto rango, pero también de acuerdo al material que usan puede ser exponencial. En base a qué está hecha la fórmula, bueno, tiene diferentes factores, R sub 0, alfa y delta de T. Delta de T es la variación de temperatura, alfa es una constante que depende del material utilizado para la construcción del RTD, y R sub 0 es la temperatura, es la resistencia de este material cuando la temperatura es 0. Entonces, utilizando esta fórmula es posible obtener la resistencia en función de la temperatura. Los materiales utilizados generalmente para la construcción de estos RTD son el platino, el níquel, el molibdeno, tungsteno, ¿no? entre otros, pero los más utilizados son los que acabo de mencionar, siendo ampliamente difundido el platino, ¿no? Para los RTDs. Cuando se configuran o cuando se quiere recabar la lectura de este sensor, se utiliza también la configuración de puente, ¿no? Como hemos visto en el caso de las gálagos extensiométricas. Bien, pasemos a otro tipo de sensores, porque de sensores de temperatura se puede hablar mucho, pero en temas de biomédica pues se utilizan muchos otros tipos de sensores, como los sensores inerciales, por ejemplo. Los sensores inerciales son aquellos que utilizan estos tres tipos, ¿no? Cuando pueden contener acelerómetros, pueden contener giroscopios o pueden contener magnetómetros. Cuando utilizan cualquiera de esos tres tipos, o los tres juntos, o dos de ellos, se llaman sensores inerciales. ¿Qué cosas son los acelerómetros? Detectan aceleración, pero mayor utilidad para detectar ángulo de giro o una variación en la aceleración lineal, ¿no? Lineal en un movimiento brusco, ¿no? Por ejemplo, pueden ser muy útiles para detectar caídas, ¿no? Caídas de ancianos, por ejemplo. Los giroscopios son más específicos, detectan velocidad de giro, ¿no? Su uso es para esta función específica, detectan la velocidad de giro. Magnetómetros detectan variación del campo magnético similar a una brújula, es decir, detectan la orientación del campo magnético en una dirección. Y son también afectados por los campos magnéticos externos, es decir, hay que tener cuidado cuando se usan estos sensores porque pueden estar dando una lectura incorrecta cuando se ven afectados por campos magnéticos externos. ¿Correcto? Bien, estos sensores pues también se encuentran ya disponibles en una placa de tal manera que su lectura será mucho más sencilla, ¿no? Requieren
requieren recibir una cierta alimentación, y también la forma de comunicación puede ser de manera serial o utilizando ciertos protocolos específicos, ¿no?, vistos en electrónica, como el I²C. Bien, ¿qué más? Sobre estos sensores se puede decir que generalmente están disponibles en 3 ejes, es decir, pueden medir aceleración y giro en los 3 ejes, o pueden ser de un solo eje, depende de la aplicación. Sin embargo, pues lo más útil es tener un sensor en los 3 ejes, ¿no? Y también vienen disponibles en un solo sensor los 3: acelerómetro, giroscopio y magnetómetro. Pero, ¿cuál es su aplicación? Bueno, su aplicación es medir pues parámetros de movimiento o de biomecánica en una persona, ¿no? Se puede medir, por ejemplo, la velocidad con la que está moviéndose una persona, o cada una de las extremidades, depende de dónde se coloca el sensor, ¿no? El sensor tiene que colocarse cercano o adherido a una de las extremidades para poder medir cuáles son sus aceleraciones, su giro y movimiento de esa extremidad. Entonces estos sensores son muy útiles para estudio del movimiento generalmente, ¿no?, y para biomecánica. No obstante, se pueden tener otros usos, ¿no?, estos tipos de sensores. Bien, pasemos ahora a los sensores de tipo químico. Bueno, los sensores de tipo químico, como su nombre lo indica, están hechos para reconocer un analito o un elemento químico. Entonces, sus características son la alta selectividad, alta sensitividad y respuesta rápida. Son dispositivos de pequeño tamaño que comprenden un elemento de reconocimiento, un elemento de transducción y un procesador de señal capaz de informar continuamente de forma reversible un parámetro químico. Por ejemplo, puede ser también concentración, pH, partículas, temperatura, masa, etc. La información química se transforma en energía y luego es transformada esta energía en señal eléctrica, ¿no? Y hay una subclasificación también: sensores de iones, sensores de gas y sensores de humedad. ¿Correcto? Entonces, todos los sensores químicos tienen de por sí este diagrama de bloques, digamos, ¿no? Es el analito que quiero reconocer. Existe una superficie de reconocimiento del sensor. Esta superficie de reconocimiento me va a dar como salida una cantidad química que va a pasar por un elemento de transducción, es decir, va a transformar esta señal química en una señal mecánica o eléctrica que va a ser procesada posteriormente por este procesador, y vamos a obtener la señal eléctrica requerida. ¿Correcto? Recuerden que estamos hablando de sensores, por lo tanto en salida tenemos que tener una señal eléctrica. Bueno, entonces dentro de los sensores químicos podríamos dividirlos en aquellos que miden una propiedad eléctrica o electromecánica, aquellos que miden un cambio en una propiedad física, y aquellos que miden por absorción óptica, ¿no? Digamos que los que miden por absorción óptica podrían ser inclusive de no contacto, ¿no? No necesariamente tienen que tener contacto con el elemento analito, ¿no? Dentro de la gama de sensores químicos que tenemos, pues se presentan en diferentes formas, ¿no? No necesariamente tienen la misma morfología. Podemos ver diferentes tipos de sensores, por ejemplo los sensores de humedad que se muestran en el lado izquierdo de su pantalla, los sensores de gas que se muestran en la parte superior, ¿no? Dentro de los gases pues puede ser el CO, CO2, ¿no? Diferentes tipos de gases, puede ser inclusive otros tipos de gases como propano. Y aquí en la parte inferior vemos un ejemplo de un sensor de cloro. Muy bien.
finalmente, para concluir con el tema de biosensores, habíamos hablado al inicio de la clase de una primera clasificación de los sensores, y que concluía con los biosensores. En este caso, un biosensor es un dispositivo analítico, ¿no?, que convierte una respuesta biológica en una señal eléctrica. La respuesta biológica se puede dar por una reacción enzimática, una reacción con un anticuerpo, o una reacción con ácido nucleico, una reacción con una bacteria, una célula, o una reacción con un organelo, o una reacción tisular, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, es muy similar la estructura en diagrama de bloques con la estructura de un sensor químico, porque también tiene un elemento analítico de reconocimiento, una etapa que va a ser selectiva, ¿no?, para cualquiera de estas características que quiero obtener. En este caso se llama un bioreceptor, o digamos un módulo de reconocimiento a nivel molecular, obviamente, porque en este caso pues estamos hablando de un sistema biológico, y en salida voy a tener una característica física, ¿no?, que puede ser un material electroactivo, digamos una señal eléctrica medida de alguna manera, un cambio en pH, puede ser un cambio en la transferencia de calor, puede ser un cambio en las propiedades de la luz que me permita reconocer esto de aquí, puede ser un cambio de masa también. Entonces aquí se encuentra el elemento transductor. Este elemento transductor pues va a captar cualquiera de estos cambios de propiedades que acabamos de mencionar, y utiliza para ello ciertas herramientas, ¿no?, como el uso de electrodos de pH, termistores, fotodetectores, medios piezoeléctricos, con la intención de cambiar este tipo de señal de entrada en una señal de tipo eléctrica, ¿no? Esta señal eléctrica pues al inicio puede ser muy pequeña, muy ruidosa, ¿no?, puede tener mucho componente que no es útil para la señal pura, entonces tiene que ser eliminado o pasado por un circuito de acondicionamiento de señal, ¿no?, que puede estar formado por amplificadores, filtros, multiplexores, convertidores analógicos digitales, linealizadores, compresores, diversos tipos de acondicionadores de señal, porque aquí en entrada tenemos una señal eléctrica pero muy ruidosa, ¿no?, impura, digamos, o no necesaria, con un componente no necesario que tiene que ser eliminado para obtener la señal eléctrica requerida. Recuerden pues que a nivel celular, a nivel molecular, la respuesta puede ser muy pequeña, ¿no?, y que al final es irreconocible. Entonces este sensor requiere pues un mayor tratamiento, ¿no?, digamos de más etapas que permitan obtener la señal pura al final, ¿no?, al final del sensor. Bien, existen diversos tipos de biosensores, como los sensores electroquímicos, los biosensores de fibra óptica, los nanotubos de carbón, los biosensores para proteínas, inclusive biosensores inalámbricos, ¿no? En cuanto a la forma constructiva, podemos decir que los materiales activos utilizados en biosensores son proteínas, o pueden contener proteínas en sus estructuras químicas, ¿no?, y para ello pues se requieren de diferentes tipos de técnicas, ¿no?, para inmovilizar estas proteínas en la superficie del biosensor. Entonces en un biosensor no es fácil de construir, ¿no?, porque requiere este elemento de reconocimiento que es específico, ¿no?, y que su forma constructiva no es sencilla. Por lo tanto, en la gran mayoría de biosensores pues ustedes van a encontrar que
que han sido fabricados en laboratorios, en universidades, en diversos proyectos de investigación. Entonces, digamos, no están muy difundidos comercialmente. En su mayoría pues son productos de una investigación. Al igual que de alguna manera también los sensores químicos, digamos, han sido producidos de manera mucho más comercial, porque pues no requieren esta interfase, ¿no? tan compleja que va a interactuar con un elemento vivo, ¿no? Hablemos ahora de las ventajas y desventajas de los biosensores. Como ventajas se pueden indicar algunas, como por ejemplo que son capaces de medir moléculas apolares que no son posibles de medir en otros dispositivos. También se destaca que son específicos debido al sistema nebulizado que existe en ellos. Otra característica o ventaja es el control, que puede ser rápido y continuo a través de los biosensores. La respuesta en función del tiempo, es corta, puede ser menos de un minuto, y además que es su practicidad, ¿no? Es decir, entonces estos sensores pues son específicos, pueden tener medidas continuas, su respuesta es rápida, pero también tienen algunas desventajas. Por ejemplo, no es posible esterilizarlos por calor, porque las proteínas que lo contienen pueden quedar desnaturalizadas. Ahora vamos a hablar de la desnaturalización de una proteína, que significa la estabilidad del material biológico como enzima, célula, anticuerpo, tejido, etc. Dependen de las propiedades naturales de la molécula, que pueden ser desnaturalizadas bajo condiciones ambientales también, o condiciones de pH, temperatura o iones, ¿no? Entonces se habla mucho de la desnaturalización, eso puede ser una gran desventaja. También porque estas células o interfase del biosensor puede ser intoxicada por otras moléculas, ¿no? Capaces de difundirse a través de esta membrana de reconocimiento, ¿no? Entonces, como hemos hablado de la desnaturalización, no sé si todos ustedes conocen ese término, pero para aquellos que no conocen el término, vamos a tratar de dibujar una proteína. Bueno, les presento a una proteína. Como se habrán dado cuenta, esta proteína tiene una forma muy específica y una forma muy caprichosa también a su vez. Y bueno, ¿por qué se forma esa morfología? ¿Por qué cuando se genera la proteína toma esa forma, ¿no? Bueno, la respuesta es sencilla. Bueno, entre una y otra molécula se generan enlaces de tipo iónico, ¿no? Perdón, no son enlaces de tipo iónico, sino son enlaces de hidrógeno, quise decir. Es decir, existen átomos de hidrógeno que se van a enlazar y generan puentes en estos enlaces. Pero ustedes preguntarán por qué un enlace de puentes de hidrógeno puede ser tan fuerte. La verdad es que no existe solamente uno, sino existen alrededor de la proteína muchísimos enlaces de hidrógeno. Entonces estos enlaces de hidrógeno a lo largo de toda la proteína generan que ésta tenga una forma o una morfología específica. Se llaman puentes de hidrógeno. Entonces, la suma de enlaces muy débiles generan enlaces muy grandes o muy fuertes, ¿no? A lo largo de la proteína, por eso es que tienen esta forma. Sin embargo, vamos a ver qué pasa cuando la proteína se desnaturaliza.
cuando se desnaturaliza, la forma de la proteína cambia. ¿Por qué? Porque se rompen estos enlaces de hidrógeno, ¿no? Se empiezan a romper los enlaces de hidrógeno y a la fuerza que mantenía cohesionada a la proteína cambia. La proteína sigue siendo proteína, pero se han roto sus enlaces de hidrógeno. ¿Qué significa esto? Que definitivamente ya las propiedades de esta proteína van a cambiar, ya no van a ser las mismas. Por lo tanto, si esto cambia en la superficie de reconocimiento del sensor, del biosensor, pues esto va a afectar la lectura definitivamente. Entonces, hay muchas condiciones que podrían afectar la desnaturalización o podrían generar la desnaturalización en la proteína. Una de ellas es la acción del calor, ¿no? La acción del calor, de la presión, de efectos mecánicos podrían generar la desnaturalización de la proteína o del material biológico. Bien, entonces, como habíamos mencionado, los biosensores pues tienen una forma constructiva muy compleja y se usan, o digamos se han construido, se han fabricado en proyectos de investigación, los cuales obviamente han sido financiados, ¿no? Entonces aquí vemos pues un típico biosensor que utiliza un sustrato, al parecer, de elementos que pueden capturar enzimas, ¿no? O de moléculas que pueden capturar enzimas, y esta captura de enzimas de alguna manera varía la respuesta de la incidencia de la luz, ¿no? Seguramente por la frecuencia, el color que genera y la frecuencia a la que es captada la señal, pues va a ser diferente cuando el sustrato se ha llenado de enzimas o no tiene ellas, ¿no? Entonces hay una diferente respuesta y esa respuesta puede ser captada, ¿no? En este caso es una luz láser la que está incidiendo a través de un prisma para generar, pues, digamos, que se generen diferentes frecuencias o longitudes de onda, y la respuesta es captada a través de este espejo, ¿no? Y a través de un fotodiodo. ¿Qué cosa es o un arreglo de fotodiodos, según lo que indica aquí? El fotodiodo es un transductor. Es un transductor o un sensor que a través de las propiedades de la luz genera en respuesta una señal eléctrica, ¿no? Entonces este arreglo de fotodiodos genera una señal eléctrica y esta señal pues obviamente es procesada. Acá hay un sistema de procesamiento de la señal eléctrica. Además aquí también se aprovecha para generar el control de la luz láser, ¿no? Porque vamos a ver más adelante cómo los requerimientos de la luz láser, que también pues requieren de una señal eléctrica para su funcionamiento. Seguramente esta señal va a ser amplificada y procesada en esta etapa electrónica y luego visualizada, ¿no? Pero dado que si se dan cuenta, pues el reconocimiento de este biosensor puede ser a través de, fíjense, un fluido, ¿no? El flujo de sangre, por ejemplo, o de un material biológico líquido, ¿no? O que puede ser transmitido a través de líquido. Entonces, su forma constructiva es muy especial, ¿no? Está hecho de muchas partes, una parte óptica, tendrá una parte mecánica, tendrá un sustrato que se ha unido por medios químicos o físicos, ¿no? Entonces, la construcción del mismo no es nada sencilla, ¿no? A pesar de que solo su principio es óptico, ¿no? Puede parecer sencillo, sin embargo, no lo es. Aquí tengo algunos ejemplos. Vamos a ver algunos de ellos.
nanoalambres, ¿no?, que pueden detectar el virus del dengue en menos de 30 minutos. Bueno, aquí está la explicación. Esto obviamente es producto de una investigación también. Es un dispositivo diagnóstico que utiliza esta técnica PCR, ¿no?, en este biosensor, ¿no? Este biosensor. Bien, aquí está un poco explicado. Vamos a regresar al nuestro. Aquí tenemos otro ejemplo. De biosensores. En este caso, pues, fíjense cómo es la forma constructiva. Esto es algo muy pequeño, pero muy pequeño. En este caso también se utiliza el principio óptico, ¿no?, para en este caso para virus, ¿no? También, bueno, en este caso es una especie de tarjeta, ¿no? Este biosensor está embebido en la tarjeta y a través de un equipo pues se puede recibir la lectura, ¿no? Aquí está la explicación de cómo funciona. Obviamente pues también parte de una investigación, ¿no? Una investigación. Y también requiere pues una interfase líquida, ¿no?, para su reconocimiento. Bueno, hay muchos otros ejemplos. Yo he traído dos para que, bueno, investiguen un poco acerca de los biosensores y pues tal vez les ayude a determinar algún proyecto de investigación a futuro. Bien, ahora vamos a ver algunas aplicaciones comerciales de los sensores que acabamos de ver. Para eso entramos a la tienda de Sparkfun. Aquí, como ya ustedes deben entender, es muy difícil encontrar biosensores, pero sí podemos encontrar inclusive sensores de tipo químico. Si vamos aquí a los sensores, si se dan cuenta, vemos acelerómetros, sensores biométricos, capacitivos de corriente, FlexForce, giroscopios. IMU está por los sensores inerciales, ¿no? Por ejemplo, este que tiene 9 grados de libertad se refiere a que tiene sensor acelerómetro, magnetómetro y giroscopio, y cada uno en 3 ejes, lo que hace un 3×3, 9, ¿no? Bueno, igual vamos a ver aquí su diagrama esquemático, su datasheet. En este caso muestra 3 datasheets porque muestra el datasheet del sensor acelerómetro, el datasheet del giroscopio y el datasheet del magnetómetro, ¿no? Inclusive códigos, diagramas esquemáticos, todo lo que sea necesario para el buen uso de este sensor, ¿no? Vamos a ver, acá hay algunas imágenes también. Al parecer está cargando alguna imagen tridimensional. Hay una guía también para la selección correcta de estos sensores. Inclusive en un celular también podemos tener estos tipos de sensores. Hay mucha variedad, ¿no? Hay mucha variedad. Aquí más detalle de la variedad de los tipos de sensores que tienen. El método de selección podría ser en cuanto al rango, en cuanto a la energía necesaria para su funcionamiento, el tipo de señal de salida, si es serial,
si es por algún protocolo específico, como SPI o I²C, ¿no? De acuerdo a eso se puede seleccionar el tipo de sensor adecuado. Más adelante hablaremos de estos tipos de protocolos de comunicación. Por el momento nos vamos a centrar en los sensores. Bien, vamos a ver si ya cargo la imagen. Bueno, todavía no carga al parecer. Hay videos inclusive. Hay mucho material, ¿no? En cuanto a los IMUs, vamos a seguir viendo sensores infrarrojos, sensores de luz, imágenes, magnéticos de proximidad, radiación, sonido, temperatura. Vamos a ver aquí. Weather, ¿no? Sensor de humedad, ¿no? Sensor de altitud. Bueno, es un sensor que mide la presión atmosférica, ¿no? En este caso, que ustedes saben que la altura varía, o la presión atmosférica varía con la altura. Sensores de humedad y temperatura. Vamos a ver este de aquí. Hay videos inclusive, hay mucha información. Funciona como interfaz I²C, como comunicación I²C. También datasheet, códigos, esquemáticos. Hay mucha información también disponible, ¿no? Veamos que los biométricos, seguramente algunos de ustedes tienen interés en ver los tipos biométricos. Son básicamente los que requieren una respuesta de una persona, ¿no? Eso le llaman biométricos, inclusive de pH, heart rate, ¿no? El ritmo cardíaco, iría conectado de repente con otro sensor, para señal electromiográfica, para huella digital. Hay diversos tipos, inclusive para interfase de cerebral, alcohol, para los alcoholímetros, por ejemplo. Hay muchas posibilidades. Bueno, esta es una de las páginas que creo yo que es bastante completa, que les puede servir a todos para seleccionar sensores, para buscar cuál es el sensor adecuado para sus aplicaciones y para muchas otras cosas más. Bien, entonces hasta aquí llegamos con la clase de sensores. Espero que haya sido útil para ustedes, y como siempre se va a crear un foro para que ustedes puedan escribir sus preguntas, las cuales serán contestadas de manera inmediata o a la brevedad, ¿no? Y bueno, espero recibir también comentarios y consultas al respecto de la clase. Recuerden que también que todo equipo, y sobre todo los equipos que van a estudiar ustedes en sus monografías o trabajos, tienen sensores. Entonces esos sensores tienen que estar explicados o son parte de la monografía, ¿no? Entonces espero verlos incluidos en sus respectivos trabajos. Eso es todo por el día de hoy. Nos vemos en la siguiente clase.